Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Yo soy Vicky y hoy vamos a reutilizar cartón para hacer un chulísimo organizador de pared. Tomamos una medida de 36 centímetros, luego marcamos a la mitad y luego a la mitad de esto, es decir, haremos marcas a los 9, 18, 27 y 36 centímetros. Cortamos la pieza a los 36 centímetros. Ahora tomamos medidas de 6, 10, 6, 10 y 6 centímetros. Con una regla vamos a ir uniendo todos estos puntos y nos quedará en forma de zigzag. Con un cúter vamos a cortar por las líneas y vamos a hacer dos piezas. También vamos a necesitar 3 piezas de 6 centímetros por 17 y 2 piezas de 9 centímetros por 17. Para la pieza posterior he cortado una pieza de 40 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho. Ahora vamos a forrar estas piezas. Yo utilizo una capa de cola blanca ya que voy a utilizar papel mapa, como en otros de mis organizadores, y este papel es bastante resistente a este pegamento. Como ven, en la parte recta no dejo nada sobrante. Como el papel que tengo no me alcanza para hacerlo en una sola pieza, lo hago en dos, y la división la dejo en la parte central, ya que ahí pegaré una pieza y no se va a ver. Ahora cortamos el resto del papel. Los dos primeros cortes los hago al ras, pero en la siguiente parte le voy a dejar un sobrante para forrar el canto. Lo haremos igual en las dos partes. Si no quieren hacerse un lío, pues pueden forrar los 4 cantos. Solamente tenemos que forrar una de las caras y haremos lo mismo en las dos piezas. Tomen en cuenta que estén en sentidos contrarios. Ahora tomamos la pieza posterior y a esta le vamos a quitar unas capas del cartón para poner esta pieza de madera. Así que medimos y quitamos algunas capas de cartón. Yo utilizo cola blanca ya que esto pega muy bien entre madera y cartón. La madera la he sacado de una caja de frutas. Una vez que se ha pegado la podemos forrar. También forraremos las piezas pequeñas. Y ahora sí vamos con el montaje de nuestro organizador. Con bastante silicona caliente pegamos uno de los laterales, dejando la parte forrada hacia el interior. Ahora vamos a pegar las piezas pequeñas. Una en la parte de abajo, ahora uno de los frentes que son las piezas un poquito más grandes, la pieza central y el otro frente. Una vez que hemos pegado estas piezas ya podemos pegar el lateral, sin olvidarnos de la última pieza que va en la parte final. Cuando ya tenemos montado el organizador, vamos a asegurarlo y a reforzar todas las uniones. Ustedes ya saben que yo utilizo tiras de bolsas de papel y cola blanca, así que voy a cubrir todas las uniones de la misma forma. Ya he cubierto todas las uniones, el pegamento ha secado y está completamente reforzado. Vamos a forrar lo que nos queda. En la parte superior voy a pegar un trozo de papel que lo he doblado ya a la mitad para que haga bien el pliegue y como ven sobra en los laterales. Hago los cortes necesarios para cubrir. En los laterales un corte inclinado para que cubra bien el canto y cubra cualquier falla, tanto de un lado como del otro lado. Y vamos haciendo los cortes y pegando según sea necesario para que el canto nos quede bien cubierto. Y así ya nos quedan cubiertos todos los cantos y todas las esquinas. Ahora vamos a forrar la parte frontal. Para eso voy a utilizar el papel mapa y ya le he hecho los cortes necesarios para que me encaje en este lugar.
Lo pego tanto arriba como abajo y ya nos queda así. Como he cubierto todos los cantos, ya simplemente nos queda pegar los laterales, que solamente tendrá que quedar papel sobrante en la parte de atrás. Pegamos esto en ambos lados y ya tenemos forrado el organizador. Ahora medimos el punto central en la parte superior para hacer la perforación y poder colgar nuestro organizador. Para eso simplemente voy a usar un punzón que, aunque tenga el trozo de madera, con el punzón podemos hacerlo. Para ampliar el agujero simplemente muevan el punzón de manera circular. Y listo, ya podemos colgar nuestro organizador. Y como pueden ver, nos queda un organizador súper chulo, súper útil, y lo pueden colgar donde ustedes quieran. Para ver más organizadores como este, les dejo este video. No olviden suscribirse para no perderse ningún video de reciclaje. Hasta la próxima.